Muy buenas tardes, amigos del Perú. Gracias por estar presente en esta transmisión de Todo Cambia Noticias el día de hoy, 29 de julio del 2025 a 3 de la tarde con 6 minutos en el Perú, 10 de la noche con 6 minutos en Europa. Gracias por estar ingresando a la transmisión en directo de Todo Cambia Noticias. Vamos a tener un invitado especial con quien vamos a analizar el mensaje maratónico de Dinercile Boluarte, pero también vamos a conversar sobre el mensaje que diera en el Te Deum Monseñor Castillo. Obviamente le dijo sus verdades a Dinercile Boluarte Segarra y el mensaje que dan a través de gestos. La vida política está hecha de gestos y hay que analizar los gestos que se dio en el Congreso de la República a través de la acción de algunas congresistas y ministros. Este y otros temas vamos a tratar el día de hoy con nuestro invitado especial, don Gustavo Espinosa Montesinos. De esta manera iniciamos Todo Cambia Noticias. Bueno, como decía el día de ayer, los peruanos hemos sido testigos de un maratónico copia y pega y un mensaje hecho desde la inteligencia artificial, obviamente, y eso es no solamente una ofensa a todos los peruanos, sino una vez más se devela como una inepta Dina Ercilia Boluarte Segarra y todo su equipo ministerial, más allá de la sarta de mentiras que dijera en las 4 horas y 13 minutos aproximadamente de ese mensaje, pues un mensaje cargado de mentiras, de imprecisiones y de, obviamente, embustes y ofensas al pueblo peruano. Pero también lo que es necesario, hermanos, amigos, compatriotas del Perú, es analizar el mensaje que diera en el Te Deum eh, el Monseñor Tío, ¿no? Desde el púlpito, desde la Iglesia Católica, le lanzó una serie de mensajes que eran directos y o dirigidos a todo lo que significa Dinercila Boluarte Segarra y este régimen que ha matado, que ha silenciado las protestas, que tiene una secuela de corrupción y obviamente que no tiene la aprobación del pueblo peruano. También los gestos, como decía yo, de los congresistas de la República, que muchos levantan papelitos, pancartas, enseñan el polo expresándole su repudio a Dina Boluarte y o se retiran del hemiciclo como lo hiciera Ruth Luque, Raimundo, pero que no olvidemos que Raimundo tuvo mucho que ver en la limpiada que le dieron a Dinarcila Boluarte Segarra en el caso Apurímac. Y Ruth Luque también le estrechaba la mano a Dinarcila Boluarte Segarra y de alguna manera le expresó su apoyo y confianza al inicio de este régimen. Entonces, hay que ser coherentes entre el discurso y la práctica, amigos de Todo Cambia. Este y otros temas vamos a conversar con nuestro invitado, don Gustavo Espinosa, exdiputado de nuestra patria del Perú, cuando realmente había gente con mucha moral, muchos principios y mucha posición política como representantes del pueblo peruano en el hemiciclo o hoy llamado Congreso de la República. De esta manera, damos la bienvenida a don Gustavo Espinosa. Muy buenas tardes, don Gustavo.
buenas tardes en el Perú, buenas noches en Europa. Gracias por aceptar Bueno, esta conversación. buenas tardes, Manuela. Buenas noches, Manuela. Buenas tardes, amigos. Buenas noches, amigos. A disposición de ustedes, naturalmente. Se trata de opinar sobre el mensaje presidencial registrado ayer en el hemiciclo del Congreso de la República. Hay que decir que era un mensaje esperado. En otras palabras, hay que decir que los peruanos no esperábamos nada del mensaje presidencial. No teníamos ninguna expectativa, no nos hacíamos la menor ilusión, no teníamos esperanza alguna de que pudiera ser un mensaje siquiera elementalmente aceptado por la ciudadanía. Es que en realidad ha ido este mensaje precedido por un conjunto de acciones que descalifican al gobierno, que descalifican en particular a la señora Dina Boluarte, pero además ha ido precedido también por las encuestas que han registrado la evolución de la opinión ciudadana. Ya ayer se sabía, por ejemplo, anteayer se sabía que el 98.1% de la ciudadanía está en contra de Dina Boluarte y solamente hay un 2.9% que más o menos la apoya, aunque débilmente. Bueno, ese es el porcentaje más bajo que se ha registrado en la historia del Perú republicano. Sabíamos además que el 57% de la población considera que Dina Boluarte es absolutamente incapaz de ser jefe de Estado, absolutamente incapaz. Y ya eso se suma un 20% de gente que considera que es incapaz en general, incapaz de ser jefe de Estado. No solo absolutamente, sino simplemente incapaz. Lo cual hace pues un 77, casi un 80% de gente que la considera completamente inepta. Y hay también un porcentaje que cree que su capacidad es sumamente limitada. Hay solamente un 4% de gente que opina que tiene alguna capacidad como para conducir los destinos del país. Se trata entonces de una desaprobación sumamente categórica, sumamente clara, que la descalifica realmente ante el escenario nacional. Los hechos que han ocurrido en los últimos meses han agravado esto. Lo que se ha sabido respecto a las operaciones que se hizo en la clínica del doctor Cavani, las investigaciones que han ocurrido en torno a algunas actividades de la presidencia, las disposiciones que ella misma ha alentado, inclusive para elevar su sueldo a la suma de 36,000 soles, la han terminado de desacreditar completamente. Se puede decir ahora que, salvo sus ministros, nadie más es capaz de salir a la calle a decir que está de acuerdo con Dina Boluarte. Y ayer se ha demostrado eso, porque en realidad, si nos encontramos con el escenario concreto, el escenario fáctico de ayer, nos vemos con una situación increíble. La señora Dina Boluarte tenía que caminar 100 metros, tenía que caminar desde Palacio de Gobierno hasta la Catedral de Lima, menos de 100 metros, quizás 70 o 80 metros. Bueno, para que ella camine esos 60, 70 o 80 metros, han cerrado todo el perímetro de la ciudad, desde la Plaza San Martín hasta el Rímac, y por los costados desde la avenida Abancay hasta la avenida Tacna, es decir, todo Lima Cuadrada. No se podía ingresar a Lima Cuadrada por ningún lado, y no podían ingresar ni turistas ni personas que habitualmente transitan por la zona, ni gente que vivía en la zona, ni por supuesto gente que iba a expresar su opinión o su descontento en relación al gobierno actual. No,
no se permitía que volara una mosca para que no perturbara la tranquilidad de la señora Dina Boluarte, porque a lo mejor esa mosca era un dron que tenía alguna carga explosiva debajo de sus alas y que ponía en riesgo serio la seguridad y la garantía de vida de la señora Boluarte. Ese es un poco el esquema con el cual trabajan los servicios de inteligencia en nuestro país. Esos servicios de inteligencia que aseguran una movilización de por lo menos ha habido 7,000 policías en ese esquema de trabajo, esquema de trabajo cerrado, cuando al mismo tiempo ocurre que no hay un solo policía ni en San Juan del Lurigancho, ni en San Martín de Porras, ni en Comas, ni en Independencia, ni en San Juan de Miraflores, cuando hacen atentados contra los transportistas, cuando matan pasajeros, o cuando asaltan personas, o cuando roban celulares. Ahí no aparecen los policías por ningún lugar. Si queremos ver policías, tenemos que tratar de ir al centro para promover una manifestación y entonces saldrán 7,000 policías para impedirnos y para bloquearnos, para golpearnos y para acabar cualquier protesta o cualquier expresión de rechazo a la política del gobierno. El contenido del discurso ha sido completamente vacío. Ha hablado, como se ha dicho, 4 horas y 13 minutos, pero hay que decir que se ahorró más o menos 18 páginas, que no las leyó, las tenía pendientes, las tenía formando parte del bodoque, el libro que fue a leer ese día en el Congreso. Si hubiera leído completo hubiera sido más de 5 horas, igual que el año pasado. En este caso probablemente ella se sintió probablemente indispuesta por algo y entonces finalmente resolvió no leer unas 13 o 15 páginas, saltarse esas páginas para no verse comprometida en una situación mayor. Pero todo lo que ha leído han sido cifras que nadie puede comprobar, presupuestos, presuntas cantidades de dinero que han sido destinadas a la realización de algunas obras. Por ejemplo, se ha destinado tantos miles de soles para habilitar la carretera que va de este pueblo a este otro pueblo, o para construir un bypass de tal sitio a tal otro, pero no se ha hablado de ningún proyecto, no se ha hablado de ningún problema de los que afectan a la vida de los peruanos. Los grandes temas que agobian la vida de los peruanos han estado absolutamente ausentes. No se ha hablado de seguridad ciudadana, no se ha hablado de la crisis económica, tampoco de los desniveles sociales, tampoco se ha hecho alusión a la desocupación, tampoco se ha hecho alusión a la informalidad en el comercio. No, lo único que se ha dicho en relación al comercio es que hasta el año pasado, en los 3 meses de gobierno, había descendido la informalidad en un 3% y que en el próximo año, es decir, en lo que va del 2025 al 2026, iba a descender en 50%. Qué cosa más absurda. Lo que no ha descendido sino en 3% en 4 años, iba a descender en 50% en 12 meses. Eso no tiene ninguna posibilidad de sustento. Eso no es sino una expresión sin fundamento alguno. Bueno, pues esas expresiones sin fundamento alguno han caracterizado al discurso presidencial. Por supuesto que no ha habido absolutamente la menor autocrítica, ni el menor reconocimiento de nada. No ha habido la menor alusión a, digamos, en ningún caso ha dicho
nos equivocamos en esto, o percibimos erróneamente tal cosa, o nos confundimos en tal circunstancia, o no apreciamos adecuadamente tal fenómeno. No, 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 no. Todo han sido aciertos, todo han sido éxitos, todo han sido triunfos de la política oficial, avances del gobierno en todas las áreas, en la economía, en el deporte, en la justicia, en las relaciones internacionales, en todas las esferas, en todas las áreas de la política interna y externa. Hasta la elección del Papa ha sido considerado un acierto de la política exterior del gobierno peruano, porque se logró que un Papa peruano fue electo en el Vaticano. Es decir, ha habido una expresión de triunfalismo absolutamente descontrolado. Los observadores han señalado que ha habido 60 ocasiones en el discurso en los cuales la presidenta se ha mencionado a sí misma en términos laudatorios, en términos de reconocimiento a sus propios méritos. Ella misma ha reconocido sus propios méritos 60 veces en su discurso. Y eso no ha ocurrido jamás en ningún discurso de ningún mandatario y probablemente en ningún discurso de ningún mandatario de América Latina o del mundo. Porque en ningún caso un presidente recurre él mismo a hacerse autoelogios desmedidos como los que se hace la señora Boluarte. La señora Boluarte entonces lo que ha hecho es romper todos los récords y como se ha dicho aquí, lo que ha demostrado es que es capaz de batir un récord. Ha demostrado que sí, que en efecto es posible que algo se haga cada vez peor. Cuando se pensaba que ya no era posible un mensaje peor que el del año pasado, la señora Boluarte ha demostrado que sí, que es posible hacer un mensaje peor que el del año pasado. Y este mensaje, aunque todos los medios de comunicación dicen que es el último mensaje que la señora Boluarte entrega al país, no es el último mensaje, es el penúltimo. El último mensaje deberá entregarlo, si es que no deje el mando antes, deberá entregarlo el 2026, porque en la ceremonia de instauración del nuevo gobierno hay siempre dos discursos. Un discurso del presidente saliente, que da cuenta de su último año de gestión, y un discurso del presidente entrante que asume la función gubernativa. Es la ceremonia de transmisión de mando, no es solo de asunción de mando, sino de transmisión de mando. Es decir, un presidente deja el gobierno, entrega su último discurso también, y el nuevo presidente habla por primera vez, inicia su gestión gubernativa y hace su primera intervención pública. Entonces, este no ha sido el último discurso de la señora Boluarte, sino el penúltimo, lo que significa que, de no variar las cosas, habrá un discurso peor el próximo año. Se batirá un nuevo récord en estas circunstancias. Ese es básicamente lo que se podría decir del discurso presidencial. El día de ayer ha sido un día de movilizaciones en todo el país, porque no solamente en Lima han habido manifestaciones en la Plaza San Martín, en la Plaza 2 de Mayo, en las avenidas Abancay, Colmena, donde ha sido posible, en el Rima, donde ha sido posible, en las vías de acceso a Lima Cuadrada y en distintos lugares de la ciudad, sino también en el interior del país, en Puno, en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, en otros lugares, en Ayacucho también, en el Cusco, han habido expresiones de repudio y de protesta frente a la situación que actualmente se vive. Y esta situación es realmente insostenible. Hace unos 4 o 5 días, el defensor del pueblo estuvo en el Teatro Municipal en Puno y las mujeres y los pobladores de Puno
que asistieron al teatro lo sacaron en quema, lo expulsaron del teatro porque no quieren escucharlo. Le dijeron, usted no es defensor del pueblo, usted es defensor de Dina, usted es defensor de la genocida y por lo tanto nosotros no queremos ni escucharlo ni verlo. Y lo hicieron salir, abandonar el teatro municipal y siendo el defensor del pueblo. Es decir, si eso le pasa al defensor del pueblo, ¿qué otra cosa le podría pasar a cualquier ministro o a cualquier funcionario del Estado o a cualquier representante del gobierno puesto en una circunstancia similar? Hay pues entonces un descontento absolutamente generalizado. A esto hay que añadir además que la elección de la mesa directiva es un baldón para el régimen actual. Por eso han hecho bien quienes dicen que no se ha elegido una mesa directiva en el Congreso, se ha elegido una mesa delictiva en el Congreso, porque efectivamente todos sus integrantes, prácticamente todos, están vinculados a determinados delitos. En unos casos se trata de delitos de violación, de acoso sexual, y en otros casos se trata de delitos vinculados a peculado, al mal manejo de recursos o al uso de procedimientos vedados para el manejo o el uso de fondos públicos. Se trata entonces de latrocinios marcados y característicos que demuestran la corrupción generalizada que se ha extendido y que hoy adquiere una dimensión mayor porque cobra carta de ciudadanía, dado que sus representantes pasan a tener funciones dirigentes en los organismos del Estado. No solamente se trata de que el presidente del Congreso está vinculado a esto, sino que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Gino Ríos, también está condenado por violencia Familiar, contra su esposa, contra la violencia mujer. familiar, y sin embargo es presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y cuando se les enrostra eso, se dice que están perseguidos por estos delitos, cuando se dice que han cometido estos delitos, ellos responden diciendo que los acusan son antipatriotas, son traidores a la patria, son terrucos, son simplemente subversivos y que quieren el desequilibrio público, que quieren hacer política, que son presas de una ideología que lo que quiere es desestabilizar el país. En el extremo ahora la señora Dina Boluarte ha dicho que ella ha salvado al Perú. Ha salvado al Perú porque si ella no se hubiera sacrificado y no hubiera aceptado ser la presidenta de la República, entonces el Perú se habría convertido en una república fallida, dicho, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y como otros países más. En esos otros países más seguramente va a incorporar a Nicaragua, seguramente va a incorporar a Colombia con el señor Petro, a la presidenta de México con su país y probablemente a Brasil con Lula y probablemente a Chile con Boric, porque para ella son ingobernables los países que tienen gobiernos que no responden al modelo neoliberal o que no se someten como se somete este gobierno al dominio extranjero. Y hablando de la capacidad de sometimiento de este gobierno, hay que recordar un hecho que es lamentable, vergonzoso, trágico. Es que el gobierno peruano acaba de gastar $300,000 comprándole armamento al gobierno de Israel. Es decir, le ha dado $300,000 al gobierno de Israel, perdón, $300 millones al gobierno de Israel a cambio de armamento. ¿Y por qué le ha dado $300 millones al gobierno de Israel? Simplemente para que el gobierno de Israel disponga de dinero que le permita financiar su política genocida contra los pueblos árabes en la franja de Gaza. Entonces, mientras por un lado
el gobierno peruano dice que en el plano internacional defiende los derechos humanos, en la práctica lo que hace es darle la mano a un gobierno genocida como el gobierno de Israel, le da dinero, le financia sus actividades para que asesine a los niños en la franja de Gaza, mate a los niños árabes en la franja de Gaza, en una acción que el mundo tiene que conocer y que con absoluta seguridad el mundo habrá de condenar y de reprimir. Bueno, pues esa es la situación que actualmente se tiene, actualmente se vive. Hay quienes dicen que los hechos dan la impresión de que la señora Dina Boluarte va a continuar en la función gubernativa hasta el 2026. Podría ser, pero también puede ser que esto cambie en cualquier momento, porque el gobierno va a actuar o la situación va a actuar en función de los acontecimientos políticos. Y la mayoría parlamentaria que está formada es una mayoría muy precaria y es una mayoría que no tiene solvencia para asumir una conducta coherente. Incluso el primer vicepresidente del Congreso, el señor Rospigliosi. Rospigliosi, ha dicho ya en anterior oportunidad, y no en una, sino en varias ocasiones, que ellos no tienen una voluntad de apoyar hasta el fin a la señora Boluarte y que la señora Boluarte podría ser censurada en cualquier momento, dada la naturaleza de las acusaciones que penden sobre ella. O sea, no tiene la vida comprada la señora Boluarte, ni tiene ninguna garantía establecida ni definida. Puede quedarse 12 meses más, como puede salir del cargo en 15 días, en un mes o en 3 o 4 meses más. La situación va a desarrollarse de una manera impensada porque los acontecimientos son mucho más rápidos y mucho más violentos que la voluntad de algunas personas que no pueden darse el lujo de controlar nada. Pueden obtener beneficios. La Fuerza Aérea acaba de comprar aviones de alta categoría para defender los cielos peruanos, como si alguien amenazara la soberanía del Perú sobre sus cielos. Bueno, los mandos castrenses han obtenido pingües aumentos salariales, tanto del ejército como la policía, como la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. Además, ciertamente, la policía ha obtenido automóviles, vehículos de alta gama para los jefes policiales digamos, los más caracterizados jefes policiales. A pesar de que las comisarías no tienen recursos, los patrulleros no tienen para comprar gasolina, la gente tiene que hacer prorrateo en el barrio para pagarle el almuerzo al policía de la esquina para que se quede a cuidar la cuadra porque no tiene recursos para financiarse a sí mismo. Es decir, la situación es trágica para los de abajo, pero es bollante para los de arriba. Eso es lo que básicamente caracteriza la política del gobierno y eso es lo que ha confirmado el discurso presidencial de la señora Boluarte. Básicamente Siempre, eso es lo que podríamos decir. siempre va a ser grato escuchar de manera muy, muy resumida y muy, muy puntual. Ha señalado que, pues, don Gustavo Espinosa ha señalado que no esperábamos nada nuevo, una sarta de mentiras, imprecisiones, como ya lo ha manifestado. Don Gustavo, dos o tres preguntas para que hagamos el análisis completo. No solamente el mensaje de Dinercilia Boluarte Segarra, sino qué análisis le merece el mensaje que diera desde el púlpito, desde la Iglesia Católica, Monseñor Castillo, en esta misa del Te Deum, donde se ha visto
frases muy cargadas, frases que estaban directamente dirigidas a lo que significa el régimen de Dinercilia Boluarte Segarra. ¿Qué apreciación tiene al respecto? Bueno, eso sí no ha sorprendido tampoco porque se sabe que la alta jerarquía eclesiástica tiene ahora una posición crecientemente más progresista, más avanzada, más democrática y más, digamos, más acorde con los requerimientos nacionales. No es la primera vez que en una ceremonia solemne, bien sea de fiestas patrias u de otra circunstancia, el arzobispo, los obispos o los sacerdotes en general hacen expresiones de corte claro en relación a la política gubernamental. Ayer el arzobispo de Lima le ha dicho mafiosa a Dina Boluarte, le ha dicho dictadora a Dina Boluarte, y Dina Boluarte ha tenido que pedir agua y tomar una pastilla para calmar su estado de ánimo, en fin, para tranquilizarse probablemente, porque tal vez habría tendría de no tomar la pastilla algún ataque de alguna cosa, un ataque de apoplejía tal vez por las palabras del sacerdote. En general hay que decir que los discursos y las intervenciones de los sacerdotes están cada vez más acorde a los requerimientos y a las necesidades de nuestro pueblo y cada vez más lejos de las posiciones de la clase dominante. Hay un segmento de la iglesia que es el Instituto Bartolomé de las Casas, que está haciendo un trabajo serio y responsable en esta materia. Ellos están publicando con cierta frecuencia un boletín donde resumen las opiniones de un sector de la iglesia referidas a la evolución de la situación política del país. Y lo hacen con mucha soltura y con mucho dominio de la realidad. En realidad, en verdad, constituyen un aporte para el desarrollo del análisis político que se requiere hacer en nuestro país. Es muy significativo el hecho que la Iglesia juegue este rol en estas circunstancias y es indudablemente saludable el que eso ocurra. Bueno, definitivamente, sabiendo y conocedores de que pues la Iglesia Católica representa un poder, y no solamente un poder desde el púlpito, sino un poder que hace también política, ¿no? Don Gustavo Espinosa, el- la política está hecha de gestos y yo quiero preguntarle respecto a dos gestos muy evidentes que se vieron en el Congreso de la República. Primero, la actitud prepotente de quien se estaba estrenando como presidente del Congreso, justamente de este elemento que tiene, se señala, denuncias por violación sexual, ¿no? La manera en que cuando se notaba que interrumpían y le gritaban una serie de situaciones a Dina Boluarte, pues al momento que él le daba pase o cedía la palabra, era muy enérgico en relación a otras expresiones de otros presidentes del Congreso. Toma esta primera actitud, esta primera postura, estas primeras palabras que tiene Yeri Ríos, donde da un mensaje de que va a ser inflexible. eh, em, Eso es lo que he podido lecturar, no sé si estoy equivocada. No, bueno, lo que está haciendo el presidente del Congreso es curarse en salud. Lo que él quiere es decir, yo soy enérgico para defender el derecho, entre comillas, de Dina Boluarte, como voy a defender mi propio derecho para defenderme yo mismo y como voy a defender el derecho de la mayoría parlamentaria que existe en este país y que va a imponer a la fuerza sus orientaciones y sus decisiones. Lo que quieren simplemente es confirmar que el autoritarismo, que la actitud agresiva, que el pasar a la ofensiva va a ser la tónica de la política oficial
más adelante. Y que entonces nadie tiene que hacerse ilusiones porque eso no va a cambiar. Al contrario, va a ser cada vez más marcada una actitud violenta y agresiva contra quienes estén discrepando de las posiciones del oficialismo. En realidad lo que quieren es demostrar que es muy importante que se les respete, pero que más importante que se les respete es que se les tenga miedo. Entonces, cuando el pueblo tiene miedo, se puede asegurar un mayor dominio por parte de ellos, un dominio mayor, que eso es lo que quieren demostrar y confirmar. Esa actitud también de que a él no le va a temblar la voz ni la mano y que va a hacer respetar las decisiones de ese Congreso que él preside, estaría orientado a mandarle subliminalmente el mensaje a Dinarcila Boluarte Segarra de que si la vacan se va a hacer ello y que posiblemente, como algunas voces ya lo están diciendo, quien estaría orientado a pasar todo ese proceso de, o quien asuma la presidencia desde el Congreso como presidente de la República, ¿no? Sería Rospigliosi. Es un poco la lectura que empieza a tejerse también don Gustavo Espinosa. Bueno, esto es bien relativo porque el hecho de que, por ejemplo, sea vacada la señora Boluarte no significa que este presidente del Congreso asuma la presidencia de la Así República. es. Podría Significa asumir que Rospigliosi. no podría elegirse un nuevo presidente del Congreso que asuma la presidencia. En otras palabras, eso fue lo que ocurrió cuando cayó Fujimori. La presidenta del Congreso era Luz Salgado. En teoría, Luz Salgado podría haber ejercido la presidencia ante la renuncia de los dos vicepresidentes que estaban entonces, que era el señor Tudela y el señor Márquez. Entonces, la señora Luz Salgado podía haber asumido la presidencia, pero no, ella también declinó y se eligió un nuevo presidente del Congreso. No fue la vicepresidenta o el vicepresidente el que tomó el mando, sino se eligió a otro. Y ese otro fue el que asumió la presidencia de la República, el que pasó el dirigente de Acción Popular, Valentín Paniagua, que pasó a ser el presidente del Congreso en esta circunstancia y solo por esa vez. Bueno, pues puede ocurrir ahora que caiga Dina, que la mayoría parlamentaria no quiera confirmar la representatividad del actual presidente del Congreso, el señor Geri, y que entonces se elija a otro presidente del Congreso y que ese otro presidente del Congreso asuma la presidencia de la República en lo que va del mandato del periodo final de administración del poder en estos meses que faltan. No necesariamente ni el señor Geri ni ninguno de la mesa directiva actual. Claro, lo que sí podría ocurrir es otra cosa, que si el señor Geri renuncia a la presidencia, Asuma. independientemente si sigue Dina o es vacada Dina, si el señor Geri deja de ser presidente del Congreso, quien asume la presidencia puede ser efectivamente el señor Rospigliosi, que quedaría como presidente del Congreso mientras dure la gestión legislativa de este año. Pero también el señor Rospigliosi es tan arbitrario, tan prepotente, tan agresivo, que no sería nada raro que en cualquier momento lo censuren y caiga, porque ya se va a abrir una etapa de inestabilidad donde los tagarotes más altos pueden caer. ¿Será por eso que habrán elegido a Yeri con toda esta andanada de delitos y lo que es peor, ¿no? Acusado de violación sexual, que es lo que se Pueden señala, sacarlo. y para que sea justamente una pieza bastante movible, ¿no? Por los antecedentes, Sí, pueden cambiar. ¿no? De igual manera,
Vuelvo a señalar, la política está hecha de gestos y si Dina Boluarte se ha mantenido en el poder es justamente gracias a los 130 eh, personajes que están ocupando una curul y que de alguna manera los gestos que hemos visto ayer de rechazo, de sacarles un cartelito o de retirarse del Congreso de la República, son ellos mismos que en algún momento han sostenido a Dina Boluarte y son ellos mismos que avalan toda esta serie de cosas con su sola presencia en el Congreso. ¿Qué opinión le merece esta actitud que más allá de anecdóticas no tienen efecto no le hacen mella a Dina Boluarte ni es trascendental para lograr que la muevan del cargo que hoy ostenta? Me refiero a la actitud de los congresistas. ¿Qué tendría que decirnos, don Gustavo? Bueno, en realidad ese es un tema un poco complicado. Primero porque cuando el 7 de diciembre del 2022 es censurado Pedro Castillo, es vacado, se produce un desmoronamiento de la bancada, digamos, progresista, avanzada o gobiernista del momento. Esos desaparecen, se caen o simplemente se pasan para el otro lado, con todo. Entonces, por ejemplo, el congresista Quito se abstiene de votar. Pudo haber votado en contra, pues se abstiene. El congresista que es candidato presidencial ahora de Voces por el Perú, que es nuevo vocero, ese votó, este desapareció, no asistió, se Bermejo. perdió. Bermejo no asistió, se perdió, desapareció, pasó a la clandestinidad y no estuvo presente en la sesión y no apareció hasta 3 o 4 días después. Bueno, pues él debió haber estado y debió haber peleado y haber dado la cara y haber asumido una conducta. Rehuyó esa responsabilidad. Otros congresistas, como la congresista de Juntos por el Perú del Cusco, Luque. votó, Luque votó a favor de la censura de Castillo. O la propia congresista esta que es tan caracterizada, Sifre Bazán, también votó a favor de la censura de Castillo. Bueno, yo pienso que en algunos casos actuaron por miedo, por temor. En otros casos actuaron por falta de información. En otros casos actuaron por confusión. Se confundieron porque no tienen experiencia política y se enfrentaron a una situación inédita, a algo que nunca habían pensado que podía ocurrir. Y como se dice, se desorientaron y votaron mal. Ya. Me parece que en esa circunstancia cabe la posibilidad de que esos rectifiquen su conducta y asuman otra actitud. Es el caso de la congresista Luque, por ejemplo, que de un tiempo a esta parte está actuando bien. Está peleando, está defendiendo, está denunciando, está luchando. Está bien. O el mismo caso del congresista Quito, que está peleando bien, está luchando bien, se está manteniendo bien. Otros no, otros han asumido actitudes absolutamente oportunistas, incluso se han ido detrás de Podemos, que es el partido de Luna Galvez, que es un mafioso, o simplemente han asumido una actitud mala formando parte de la llamada bancada magisterial, que como bloque ahora se ha disuelto, pero antes como bloque ha tenido un comportamiento pro Dina Boluarte hasta casi el último. Bueno, pues ellos, oportunistas al extremo, han caído mal y siguen mal. Creo que en ese sentido hay que tener una actitud flexible, comprender, no satanizar a todos,
y no decir todos los que actuaron así son enemigos o todos los que actuaron así son traidores. No, no. Hay que ver caso por caso. Un caso puede ser que efectivamente haya traicionado, el otro caso puede ser que se haya doblegado, el otro caso puede ser que se haya confundido, y el otro caso puede ser que se haya intimidado. Bueno, en fin, cada situación. Y frente a cada situación, observar cuál ha sido su conducta posterior, cómo han actuado después. Y nos vamos a encontrar con que varios de ellos después han actuado bien. El mismo caso de Raimundo Mercado, que usted dice que él jugó decisivamente a favor de Dina Boluarte. Claro, jugó a favor de Dina Boluarte cuando la quisieron vacar siendo vicepresidente de la República de Pedro Castillo. Bueno, en ese momento había que defenderla a Dina Boluarte porque lo que querían era vacarla a Dina Boluarte para después tumbárselo a Castillo. Y la Dina Boluarte era un poco, digamos, la prueba de que era posible tumbarse a la vicepresidenta y era el ensayo general para tumbarse al presidente. Después eso cambió y optaron por invertir la figura. Primero tumbarse al presidente valiéndose de la vicepresidenta. Y entonces le dieron la mano a la vicepresidenta y la salvaron. Bueno, pues, pero esa no fue responsabilidad del congresista. Él lo que hizo fue cumplir ese papel. Después él se ha portado bien en general. No he seguido su votación, no puedo afirmar que nunca ha votado mal, no, pero creo que en general ha tenido un comportamiento más o menos rescatable. Hay que ver más adelante cómo funciona. Creo que no hay que acabar con todos al mismo tiempo. Creo que hay gente a la cual se le puede mantener, no para que vuelvan a ser congresistas, no, en absoluto, no deben volver a ser, pero sí mantener en el campo de las fuerzas avanzadas, las fuerzas progresistas, en la lucha futura, para que ocupen un lugar en la batalla del futuro, a ver cómo se portan y cómo actúan. Bien, dentro de su análisis, don Gustavo, usted señalaba que aproximadamente el 98% está en contra de este régimen del mandato de Dina Boluarte, ¿no? La señalan 20% incapaz, el 57% incapaz para cualquier cargo, el 57% incapaz para desempeñarse como jefe de Estado, somos un 77%, cifras más, cifras menos. ¿Dónde está esa gente que no protesta? Porque No, la gente, hemos la visto que gente estos días es la gente del sur, la gente que se moviliza del interior del país y de determinados sectores los vemos protestando, las víctimas de la masacre de Dina Boluarte. Pero ¿dónde está esa masiva ciudadanía que la rechaza en todo sentido, pero que no se expresa cuando se debería expresar? claro, claro, no, todavía falta, pues esa es la pelea. La pelea es por dar el paso de la posición a la acción. Ahora estamos en el plano de la posición. La gente está mayoritariamente tomando posición en contra de Dina Boluarte. Lo que hay que hacer es que esa posición se convierta en acción. Y esa es una cosa, es una batalla política la que hay que lograr, la que hay que dar. Si usted conversa con la gente en el mercado, en el parque, en los choferes de taxi, en los vendedores ambulantes, no va a encontrar una sola persona que esté de acuerdo con Dina Boluarte. Más aún, no encuentra una sola persona que se calle frente a Dina Boluarte. No. Todo el cual usted le pregunte o le insinúe el tener una posición, va a salir a despotricar contra Dina con todo. Así, sí, que efectivamente es una tal por cual, que es lo otro, ta.
va a lanzarse con todo contra Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque esa es la posición de todos, no es la posición de un grupo, es la posición de todos. Lo que ocurre es que en ese todos hay quienes dicen sí, pero es inútil, todos podemos protestar, pero no nos van a hacer caso. Es inútil porque no va a renunciar, no quiere renunciar, ¿qué vamos a hacer? Es inútil, ¿por qué? Porque está apoyado por los militares van a cerrar filas. Es inútil, ¿por qué? Porque muchos nos van a matar, van a disparar contra nosotros. Y tienen efectivamente una ley que dice que los militares y los policías pueden hacer uso de sus armas de guerra cuando quieran y no pueden ser acusados ni procesados por eso, ni señalados como violadores de derechos humanos por eso, no. Ellos son libres de matar, tienen licencia para matar. Entonces, hay razones que dan lugar a que la gente no dé el salto de la posición a la acción. Bueno, pero esa es parte de la experiencia política. En un momento determinado van a dar ese salto. Dieron ese salto cuando ocurrió en su momento lo de Vizcarra. Cuando fue vacado Vizcarra, en Lima hubo 3,5 millones de personas que se movilizaron y en todo el país se movilizaron 7 millones de personas. Esa movilización no se ha repetido en el caso de Dina Boluarte, pero está en camino de repetirse. Ayer, por ejemplo, prácticamente todo el centro de Lima era un campo de batalla. Estaba tomado por las fuerzas policiales y por las poblaciones. Y era una lucha permanente todo el día. Bueno, pues estamos en esa batalla. Así es. ¿Cuánto influye, cuánto cambiaría el escenario si es que toda esa multitud que hoy está dividida en dos posturas, y hay que señalarlo porque es una realidad? Yo traslado una pregunta que hace un comentario que hace una de nuestras seguidoras, suscriptoras, dice, la masa popular está dividida porque los que están en contra de Dina no necesariamente están a favor de Pedro Castillo. Ahí hay una división clara y contundente. ¿Cuánto divide ello, don Gustavo? Porque no se defiende en sí a Pedro Castillo, se defiende el voto, lo que significó el voto. También es la otra postura de muchos que están protestando, ¿no? Este escenario, ¿cómo pasar a otro estadio? ¿Cómo hacer que eso No, nos siga dividiendo? no, ahí lo que falla es el papel de la vanguardia, porque la vanguardia debe definir y debe imponer el criterio de por qué se pelea. O sea, en un ambiente en el cual todos quieren pelear, la vanguardia debe decir, ya, vamos a pelear por esto, esto y esto. Y la vanguardia debe tener suficiente prestigio y autoridad para que la gente diga, ya, muy bien, entonces vamos a pelear así. ¿Qué ocurre? En el caso de Castillo, por ejemplo, es un error plantear qué suerte debe correr Castillo hacia adelante, porque eso no se va a decidir ahora. Si Castillo debe volver a ser presidente o no debe volver a ser presidente, eso no se va a decidir ahora. Lo que hay que plantear en relación a Castillo es su libertad. ¿Por qué? Porque fue injustamente detenido. Fue ilegalmente depuesto. Entonces debe ser liberado. Ya, una vez que es liberado, Es vamos a otro ver el qué pasa. escenario. Ahí cambió el escenario. Ahí va a depender de la correlación de fuerzas. Si liberado Castillo es capaz de movilizar millones de personas en una gran manifestación, va a volver a ser presidente. Si no es capaz de movilizar millones de personas, sino solo centenares de personas, no va a volver a ser presidente. Entonces el problema es correlación de fuerzas concreta.
Y esa correlación de fuerza está al margen de la voluntad de la vanguardia. Lo que está en la voluntad de la vanguardia es la capacidad de decidir por qué se debe pelear en cada instante, en cada recodo del camino. En este recodo del camino hay que pelear por la libertad de Castillo. Hay que pelear por la caída de Dina, la convocatoria de elecciones y la libertad de Castillo. Nada más. Ya después se verá, cuando cambie el escenario, por qué se va a pelear. Y eso lo va a decidir la vanguardia vinculada a la voluntad soberana de las masas. Hemos visto la represión con la cual siguen actuando la Policía Nacional y obviamente la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior depende de, eh, del Ejecutivo. Sí, La claro. represión es fuerte Sí, claro. y la indignación del pueblo que se moviliza reclamando justicia para sus mártires y nosotros desde este espacio nos solidarizamos con todas las familias que han llegado a Lima exigiendo justicia y han sido ofendidos en este mensaje porque se sigue llamándolos terroristas. ¿Qué Sí, tiene que claro. decir a esa protesta a los familiares y al exigir justicia en este Claro, momento? plena solidaridad con los familiares y plena solidaridad con las protestas y las movilizaciones. Ha habido lo que se llama la marcha fúnebre, por ejemplo. Esa marcha fúnebre que se ha hecho desde el Paseo de la República, desde el Palacio de Justicia, con la idea de llegar hacia el centro de la ciudad, lamentablemente no ha contado con la participación y el apoyo de las poblaciones y de las organizaciones. Es que subsiste la idea errónea en dos sentidos. Una idea errónea es, yo estoy en contra y convoco. Tú estás en contra y tú convocas. Tú también estás en contra y tú convocas. Entonces hay tantas convocatorias como posiciones en contra que hay, cuando lo que tiene que haber es una sola convocatoria de todos los que están en contra. Ese es un problema. Y el otro problema es el decir, yo estoy en contra y por lo tanto hago mi protesta el 10 del mes. El otro dice, yo estoy en contra y hago mi protesta el 12 del mes. El otro dice, yo estoy en contra y hago mi protesta el 15 del mes. Entonces cada uno protesta en una fecha diferente. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para hacer la protesta el mismo día. Eso de que, no, ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Por la ausencia de vanguardia. Ahí es donde se requiere la vanguardia. La vanguardia es la fuerza que es capaz de aglutinar, de unir a los distintos segmentos. No cuesta mucho. Si los transportistas dicen va a haber paro el 12 de agosto, que la CGTP diga nosotros vamos a hacer nuestra jornada de lucha también el 12 de agosto, en solidaridad con los transportistas y por nuestra bandera. Y las, qué sé yo, los comerciantes digan lo mismo, y los otros también digan lo mismo, y los estudiantes digan nosotros también vamos a sumarnos a esa protesta. Y entonces se hace una sola protesta de todos. Ahí sí el gobierno se cae. Eso falta. Escuchen esta entrevista y este mensaje que está dando el doctor Espinosa, Gustavo Espinosa, ex diputado y conocedor de nuestra realidad, conocedor de cómo se debe actuar en diversos escenarios a nivel político. Para culminar, don Gustavo, agradeciéndole su tiempo, por supuesto, y su disposición para salir en este espacio. La mesa directiva del Congreso de la República se ha conformado más allá de Yeri con sus antecedentes y sus denuncias, de Rospigliosi, que sabemos lo que representa Fuerza Popular. ¿Qué lectura le da a usted y o qué análisis le merece el hecho de que se haya negociado con Perú Libre? No solamente lo que significa Perú Libre como organización
o clan familiar, sino con la misma persona, que es Waldemar Cerrón, el hermanísimo de Vladimir Cerrón. No hay otra figura que se negocia lo personal, a eso han Sí, reducido Perú Libre. ¿Qué análisis le sí. merece? No, ahí lo que está claro es, Cerrón lo que quiere es pasar este lapso político, este periodo político, llegar al 2026 y en ese lapso lograr dos cosas. Primero, que no lo capturen. Y segundo, que le permitan ser candidato. Aspira a ser candidato porque no hay ninguna disposición que lo inhabilite. Hay que ver que la mayoría parlamentaria, por ejemplo, ha inhabilitado 3 o 4 veces a Vizcarra, ha inhabilitado a 10 o 12 otras personas que pueden ser candidatos. A Cerrón no lo ha inhabilitado. ¿Cree usted que sea un acuerdo político no inhabilitarlo? Perfectamente puede ser, perfectamente puede ser, pero es un acuerdo político que corresponde más a los intereses del propio Cerrón. O sea, Cerrón es el interesado en que no lo inhabiliten. ¿Por qué? Porque Cerrón quiere ser senador, quiere encabezar la lista parlamentaria de Perú Libre y salir electo senador. Y entonces, como senador de la República, va a tener el próximo periodo del 26 al 31 libre ya, porque ya no será acusado de nada, habrá terminado el juicio, no será condenado, tendrá entonces 5 años libre y va a hacer su campaña presidencial para el 2031. Ahí sí. En ese periodo es que él va a mostrar lo que realmente él entiende como su verdadera política. O sea, ahora está enmascarando su política, está disfrazando su política para llegar a la otra orilla. Y luego, cuando esté en la otra orilla, va a mostrar su verdadera política. Al menos ese es el esquema que él tiene, de acuerdo a mi entender. Vamos a ver qué es lo que pasa en la realidad, en los hechos. Por ahora está haciendo las concesiones que está haciendo para garantizar que eso se cumpla y está trabajando en esa dirección. Y bien, ahí tienen la respuesta, estamos advertidos. Desde este espacio estamos promoviendo que ninguno de los que están en esos 130 escaños tengan que tener representación en un próximo congreso, ya sea a nivel de congresistas o a nivel de senadores. Yo creo que han decepcionado todos estos elementos que tienen una cuota de poder y la mejor sanción es no darles la confianza a través del voto del pueblo. Gracias, doctor Gustavo Espinosa. Sus palabras de despedida para Todo Cambia Bueno, Noticias. gracias a ustedes, los felicito por el interés que tienen de mostrar la opinión peruana respecto al escenario nacional, el interés que muestran respecto a conocer lo que ocurre en nuestro país y de difundir lo que está sucediendo, que realmente es muy preocupante. En todo caso, yo estoy siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. Una vez más desde Todo Cambia Noticias. Bueno, gracias a Ruth Rivas, a Blanca Zulema, a Marta Chambilla, a cada uno de los que están presentes en esta transmisión, a Luis García, em, a cada uno de los que han hecho los comentarios, a Heinachi 5, Luis García, a Rosario Pajuelo. mm, Todos son bienvenidos en tanto nuestros coordinadores, tanto como Blanca Zulema, a quien le agradezco eh, estar en este espacio, ayudarnos en promover Todo Cambia, en resaltar los comentarios.
en hacer más dinámica el chat de Todo Cambia Noticias. Gracias, Blanquita Zulema. De igual manera, Gustavo Quispe. Gracias porque nos posibilitan llegar a más personas. Lo único es, aprovecho este espacio para decir a nuestros seguidores y suscriptores, no solemos borrar los comentarios. Yo tengo gran aprecio por nuestros suscriptores. Jorge Ayala, mm, ojalá lo veas en un momento en diferido este programa. No se te borran los comentarios. Siempre eres bienvenido a Todo Cambia Noticias. Cuando veo que hay alguno que tiene clara postura de ser fujimorista y o de atacar a este espacio, Todo Cambia, atacar a quien conduce o a uno de ustedes, y que esto viene cargado de, obviamente, una postura de derecha, de esa derecha bruta y achorada. Inmediatamente soy yo quien públicamente dice, hay que sacarlo. Así es que no sé por qué no haya estado tus comentarios en su momento, pero siempre serás bienvenido, Jorge, a este espacio, Jorge Ayala, y a cada uno de los que he nombrado. Para mí es grato tenerlos. Bueno, nosotros vamos a retornar en Todo Cambia Noticias el día de mañana. Gracias por su presencia, su participación. Ustedes me merecen el mayor de los respetos, y lo único que hacemos en Todo Cambia Noticias es convocar a personalidades del ambiente académico con experiencia política, dirigentes sindicales, sociales, para que sean ustedes los protagonistas de la noticia y que desde su análisis, su enfoque, nos ayuden a entender la realidad trágica por la que atraviesa nuestra patria, el Perú. Yo solamente soy una correa de transmisión entre los invitados, ustedes y quienes así se sumen a este canal de Todo Cambia Noticias. Siempre aprendo de ustedes a ser tolerante, a ser consecuente y a ponerme al servicio, obviamente, de ustedes. Muchísimas gracias. Retornamos el día de mañana en Todo Cambia Noticias. Muy buenas tardes, Perú. Muy buenas noches, Europa.